¿Qué tal amigos de Gambe Lucha Libre? Hoy estamos en un momento muy especial para nosotros. Queremos agradecer mucho al director, al ingeniero Gerardo Nevares Olivares, que es el director del Museo Estatal de Culturas Populares, por darnos la oportunidad de hacer una plática que yo creo que ya teníamos rato de planear, pero por ciertas actividades no habíamos logrado. Y qué mejor, miren, hasta estoy chinito, de platicar de dos grandes leyendas de la lucha libre, como es Ray Mendoza y el señor René Guajardo, que yo creo que muchísima gente sigue recordando, a pesar que ya no están con nosotros, pero a través del Facebook, de los videos y todo eso muy bonito. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que nos ven. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, muy bien, contentos de estar aquí en esta plática entre amigos. Gracias por la invitación, Carlitos, pero estamos muy contentos. Pues sí, sí estamos contentos y pues adelante, vamos a darle con las preguntas, la entrevista. Cheli, ¿qué es lo primero que se viene a la mente el nombre de René Guajardo? Más que ustedes eran puras mujeres. Así es, Carlitos. ¿Cómo era él realmente fuera de la lucha libre? Así es, mira, nosotros somos una familia que pues la integramos mi mamá, la señora Graciela Caballero, y somos 4 hijas. Yo soy la mayor y luego sigue Lidia, Silvia y Anabel es la más chiquita. Pues mira, mi papá fue muy sobreprotector con nosotros, muy cariñoso, muy respetuoso siempre con nosotros. Un papá tranquilo en la casa, muy tranquilo. Y bueno, las intranquilas éramos nosotras, ¿no? Imagínate, 4 mujeres y él solito. Bueno, 5 con mi mamá y él solito. Pero siempre fue muy tranquilo con nosotros, pero sí bastante cuidadoso con nosotros todo el tiempo que pudo, porque yo, por ejemplo, cuando estaba niña, pues me tocó, ya a mis hermanas, a las 2 últimas, ya les tocó un papá, ¿sí? Así Un es. papá normal de casa que salía a trabajar, regresaba a comer, volvía a salir, regresaba en la noche y lo que es lo normal de una casa normal. A Lidia, mi hermana, y a mí nos tocó un papá muy ausente, porque él salía muchísimo a trabajar, viajaba mucho, entonces pues cuando eran giras largas llegaba ahora sí que a tocar vais a la casa, sí, nada más llegaba 1 o 2 días, cambiar maleta y otra vez irse, ¿no? Pero siempre presente todo lo que él pudo, siempre. Sí era difícil porque yo creo que el mayor tesoro de un hombre, aún así, no es por distinguir. Tú tienes hijos y tienes hijas. Al hijo a lo mejor una forma muy diferente de dirigir Sí. y que sabes que lo vas a soltar muy a temprana edad. Pero la mujer, y más que René, por ejemplo, vivía en un mundo donde había mucho interacción con hombres, Así es. luchadores, promotores, aficionados. ¿Cómo era realmente así me imagino que era muy, como dices, muy sobreprotector y no quería que ni que les diera el aire a ustedes, Así ¿no? es, sí, Carlitos. Sí, y pues no, nosotros no convivíamos dentro de su trabajo, nosotros nos estuvo totalmente alejadas del ambiente, a la casa de ellos, de mis papás, o a nuestra casa, fueron algunas personas, algunos luchadores con sus familias, pero mi papá nunca fue de hacer fiestas en la Así es. casa, reuniones, o que llegara de pronto algún luchador, nada más de que porque sí ya llegué, ¿verdad? Aparte mi papá era muy reservado, muy reservado, entonces su familia era una cosa y su trabajo otra. Por eso en alguna ocasión me hicieron una entrevista por teléfono, yo estaba ya en la Ciudad de México con mi marido, con Ray, y me habla Andrés y me hacen una entrevista por teléfono, y a la hora que yo digo que mi papá fue muy tranquilo y todo eso, me dice este señor, pues no le estoy creyendo nada. Entonces, yo platico lo que yo viví como hija, ¿sí? Ajá. Ya digo,
ya los aficionados tendrán su imagen, historia, o su su historia. imagen y demás, los amigos, pero yo platico lo que yo viví con él como hija, ¿sí? Así es. Entonces, sí, él era muy, muy reservado, así es de que, pues, la casa era una cosa y su trabajo era otra, ¿sí? Entonces, sí, no tuvimos nosotras jovencitas, pues no, nunca interacción con gente del El ambiente. medio. Ujú. Ray, A ver, Carlitos. más que un padre, ¿era un amigo para ustedes? Pues primero un padre. Fue un padre que tenía que proveer a la familia, de trabajar por sacarnos adelante. Posteriormente, pues sí fue un amigo, pero en la primera etapa, pues siempre exigente, muy estricto. Quería que las cosas se hicieran al pie de la letra y así lo hicimos, así como conforme él lo decía. Pero pues ya después con el tiempo tuvimos la oportunidad de poder adentrarnos más en la lucha libre, de entrar al medio de él, Ujú. y ahí ya lo conocí como amigo, pero nunca quitándole el título de padre, ¿no? Siempre platicar de padre a hijo, de hijo a padre, sin perder el respeto. Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? En estos momentos estamos hablando de Ray Mendoza, ¿Sí? una persona que nosotros, igual que a René, lo ubicamos como una persona seria, dura, Sí, de carácter muy franco, así muy es. directo, y lo que buscábamos nosotros saber cómo eran, porque día a día son seres humanos. Así es. Sí, fíjate que mi papá, pues como te dije en un inicio estricto, al igual que mi suegro, que René Guajardo, pues siempre dedicado al trabajo, viajando, al llegar a casa, pues igual, a descansar un ratito, y cuando se despertaba decía, a ver hija, a mi mamacita, a ver Lupita, ¿cómo se portaron los muchachos? Y ya la pregunta ya me ponía a mí nervioso, yo creo que a mis hermanos también, ¿no? Pues bien, hijo, bien, se portaron bien. ¿Y cómo van en la escuela? Pues bien. Bueno, a ver, Raimundo, Tomás, Arturo, Chucho, Pepe, todos, arreglen sus cosas porque nos vamos al gimnasio. A mí me daba pavor ir al gimnasio. A mí no me gustaba, me daba miedo. Y entonces, pues ya sabía yo que era más de una hora de asolearte y haciendo sentadillas y lagartijas en el sol. Luego bajar y luchar en el área de un ring, pero lucha olímpica, luego la grecorromana, luego a rendir, y ya cuando se venía la profesional ya nos quitaban a nosotros, y pues se quedaba mi papá con mis hermanos, con Chucho y Pepe, con los villanos primero y segundo, y nosotros, Arturo, Tomás y yo, a las pesas, o ya de repente se quedaba después Arturo cuando ya había ingresado a la profesional. Y yo no tuve esa oportunidad, ni el villano cuarto, ni yo, como villano quinto, o como Rocambole antes, Así es. de haber podido entrenar directamente con mi papá y aprenderle de sus conocimientos, ¿no? Preguntarle en algún momento cómo se hace esta llave. No lo pude hacer nunca. No por desconfianza, y no porque mi papá no quisiera, sino porque mi papá estaba muy ocupado, trabajando, como te decía, para darle sustento a la familia. Y pues ya después, cuando yo pude entrenar con mi papá, fue una ocasión aquí en Monterrey. Nosotros luchamos máscaras contra los brazos. Ok. El brazo de oro, el brazo de plata y el brazo contra los villanos primero, cuarto y quinto. Fue el 21 de octubre de 1988. Y un día antes de la lucha nos hicieron entrenar en público ahí en la Plaza Monumental Monumental. Monterrey. Ok. Sí, entonces
pues al momento que mi papá estaba ahí supervisando el entrenamiento, pues yo puse una llave a un sparring que nos pusieron. Eran varios sparring, pero yo agarré a uno y le puse una llave que mi papá había creado, pero él la inventó. Entonces yo dije, no, pues con esta, yo ya la aplicaba y sí ganaba yo con esa llave, sí rendía a mis oponentes. Pero ¿qué pasó? Que cuando la vio mi papá, me dijo, esa llave está mal puesta. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque está mal puesta, vuélvela a poner. Y la volví a poner y volví a rendir al sparring. Y está mal puesta, me dijo 3 veces. Y entonces, como estábamos en público, imagínate yo enmascarado, y mi papá que me dijera que estuvo mal, a mi papá no se iba a quedar con nada, y menos delante del público. Mi papá dijo, porque está mal puesta. La perfección. Sí. Y yo dije, a ver, ¿y por qué me dices que está mal puesta? Pero ya se estaba suscitando una molestia mía y mi papá también enojado porque yo le debatía de que sí se rendía el rival. Y me dijo, así no. Dice, a ver, venga para acá. Mi papá iba pues de ropa civil. Así es. Se quitó los zapatos, los calcetines, la camisa y nada más se quedó con el pantalón de vestir. Y le dijo al sparring, a ver, venga para acá. Y cuando lo agarró, hizo la misma llave que él inventó y que yo estaba haciendo. Y se rindió el rival y me dice, ¿ya ves cómo se pone? Y yo me molesté y le dije, pero si conmigo también se está rindiendo. Y yo le dije al sparring, a ver, ¿por qué te rindes conmigo? Dice, no, la verdad, con el jefe me rindo más rápido. Le dije, ¿por qué? Dice, porque el jefe del puro amarre que me hace desde arriba, de ahí, con el puro apretón ya me estoy rindiendo. Y cuando me lleva abajo, ya no puedo ni hablar. Y yo le dije, ¿por qué te rindes conmigo? Y dice, porque cuando tú me amarras y me llevas a la lona, te recargas en mí, me sacas el aire y sí me rindo. Pero con el jefe es desde arriba. Y yo me le quedé viendo a mi papá y el público estaba callado, escuchando todo. Había yo creo como unas 1000 personas. Y que me le quedo viendo a mi papá y le dije, ¿por qué no me enseñaste antes? Fíjate. Porque no podía. Son cosas, ¿no? Es el destino. Sí, porque mi papá no tenía tiempo. ¿Ustedes alguna vez pensaron o analizaron la situación que sus padres eran ya personas públicas? Ya le pertenecían no solo a la familia, ya le pertenecían a su público. ¿Cómo era el convivir fuera de la arena con él? A lo mejor yo sé que era muy difícil ir al súper, ir a un restaurante, porque quieras o no, y ya te ha pasado a ti, Sí. que vas a un restaurante y se acerca alguien. Sí. ¿Cómo era vivir ese momento con René? Fíjate, Carlitos, que en la casa no se hablaba de lucha, ¿sí? O sea, pues con quién hablaba el pobre, ¿no? No se hablaba de lucha, pero, híjole, yo creo que cuando realmente me di cuenta de quién era mi papá, fue cuando empezamos Ray y yo a tener comunicación, que nos casamos, y entonces él en las pláticas me hace ver quién era mi papá, ¿sí? Porque pues yo siempre lo vi como papá. Así es. Entonces, pero sí nos tocaba salir de pronto a un restaurante, y sí que alguien se le acercara a pedir un autógrafo, pues fotos no, porque en ese tiempo pues no iba, la gente andábamos cargando cámaras, ¿verdad? Pero sí un autógrafo, saludarlo, me tocaba muchas veces que ir en el carro y le gritaran, ¿no? René, y ya él saludaba, ¿no? Y yo le decía, ¿quién es? Y me decía, pues un amigo. Me le decía yo, pero no lo conoces, ¿por qué lo saludas? ¿Sí?
Entonces a mí me quedaba siempre de niña esa idea de que decía yo, ¿por qué mi papá saluda a toda la gente si no los conocí? Sí, pero te digo, a mí me gustaba mucho andar con él. Yo recuerdo en una ocasión que ya después de tanto insistirle, pero pues yo tendría a lo mejor 6 7 años, después de tanto insistir, me llevó a la Arena Coliseo. Él iba, no sé, a ver el programa, a cobrar, a lo mejor, no sé. Pero me dijo, yo me acuerdo de haber visto la Arena Coliseo, no se me olvida, o sea, fue algo tan bonito para mí ver, porque yo ya veía las luchas en televisión. Así es. Entonces, él no le gustaba, o sea, estaba prohibido verlo, pero yo me escondía y las veía. Entonces, el ver la Arena Coliseo, ahora sí que en vivo, fue una emoción muy grande para mí, igual que cuando conocí la Arena Coliseo en México. Yo nunca entré a una arena, nunca había visto una función de lucha hasta que me casé con Rey. Y empecé a verla, a conocí la Arena Coliseo, La Arena México. La Arena México. La Arena Ciudad de México. También. La Arena López Mateos, la Arena Naucalpan. El toreo que ahorita es un centro una comercial. plaza comercial. Ajá. Sí. Pero yo no los conocía. No conocía. De hecho, fuimos muchas veces a México. Aquí a la Arena Coliseo de Monterrey también fuiste a una función. Ah, sí, también, a una función. Esa vez que yo entré con mi papá, la arena estaba sola. No era una función. De hecho, nosotros jamás vimos luchar a mi papá. O sea, nosotras las hijas. Mi mamá, cuando ellos eran novios, sí la llevaba. Pero a nosotros jamás nos llevó a una función de lucha. Entonces, sí fue así como raro saber que él era un luchador profesional. Pero yo creo la conciencia de una niña o de un adolescente, no, pues como que no me daba mucho, ¿no? No asimilabas el grado, ¿no? Exacto. Sí, y sí me llamaba mucho la atención porque cuando estábamos en la escuela, en la primaria, estaba yo en una escuela mixta y pues había niños. Entonces, los niños eran los que a la hora de una asamblea o a la hora que él llegaba a ir con nosotros a la escuela, pues se le amontonaban, ¿no? Y decía una de mis hermanas, Lidia, la que sigue para abajo de mí, decía, qué chistoso, o sea, ¿por qué le piden autógrafos? O sea, ¿para qué los quieren, no? Pero porque ella no tenía... La inocencia, ¿no? Ajá, la inocencia de una chiquita. No comprendía, yo creo. No tenía el conocimiento quién era su papá. Ajá. Y la directora de la escuela, cada vez que iba mi papá, me mandaba a hablar. Y me decía, dile a tu papá que le agradecemos muchísimo que venga, pero que mejor no venga. Porque después de una asamblea, imagínate todo el desorden que se hacía con los niños, ¿no? Entonces decía, pero dile que no venga. Entonces yo llegaba a mi casa y le decía, es que otra vez me regañaron por tu culpa, no vayas, no sé qué. Pero luego él volvía a ir, ¿verdad? Porque pues quería ver a la niña ahí bailateando, en la escolta o cosas así, ¿no? Entonces cada vez que podía él iba. Entonces era muy difícil para ustedes como persona pública el decir querer hacer, a lo mejor tu papá, René, quería hacer muchas cosas que hacía la gente normal, sin llamar la atención, quería ver a sus hijas simplemente, ¿no? Sí. Quería convivir con sus hijas. Sí, yo creo que ha de haber sido difícil para él, más por su carácter, que era muy reservado. Sí, entonces yo creo que a lo mejor sí le llegó a costar mucho. Por eso a él le gustaba mucho, tenía él una casita de campo ya a partir del 80 más o menos, y pues él se retiró en el 82, y era su refugio. Sí, entonces... a mí me hablaba o de plano cuando estaba yo ahí en la casa, oye hija, vámonos a la quinta y así, porque pues andar así mucho en la calle sí, yo creo que le costaba un poco le daba un poco de problema, yo creo. Más que nada, no solo eso, sino que no era tanto que se le amontonara a la gente, cuidar a sus hijas. Exacto. Me imagino que era muy diferente contigo, o si era más caso como algo similar, el salir con tu padre, caemos en lo mismo, ¿no? Yo creo que sus padres o Ray
quería decir, quiero ir al cine, quiero llevar a mis hijos, quiero apartarme de este mundo aunque sea un momento. ¿Cómo era? ¿Cómo lo sobrellevaba en esa situación? Mira, de momento pues era una salida, una convivencia normal en familia, que dijera, vámonos a comer, vámonos al cine, vámonos a la feria, ¿no? Y cuando íbamos al cine, también ahí lo reconocían. Cuando íbamos a comer, luego ni comía mi papá, porque, ay, Ray, dame tu autógrafo. Y le daban la mano y mi papá estaba comiendo y decía, sí, perdón, dejaba de comer y atendía a la persona. Y iba a empezar a comer y otra vez venían y se tenía que levantar a lavarse las manos y volverse a sentar. Y mi mamacita le decía, ay, hijo, no atiendas a la gente ahorita. Dice, ¿cómo no la voy a atender si me conocen? Entonces yo sentía bonito, o sentíamos bonito mis hermanas, mis hermanos y yo, el que reconocieran a mi papá y yo sentir que tenía un papá que la gente conocía. Pero cuando yo vi luchar la primera vez a mi papá, yo tendría como unos 5 años, yo creo. Me oriné, lloré, me dio mucha tristeza, mucho miedo ver a mi papá. Y luego que ese día lo bañaron en sangre. Fue la primera vez que supe que mi papá era luchador. Bien chiquito. Sí. Entonces son muchos, les tocó muy jóvenes comprender lo que era la profesión de la lucha libre, como dices. Sí. Que no solo viven por ustedes, sino por un aficionado, y el decir, pues el aficionado es el que te sube, el que te baja, ¿no? El que te hace famoso o el que te olvida. Sí, así es. Yo pienso que cuando tú das todo, por amor, por pasión, por todo lo que conlleva la entrega a un deporte, tanto es el amor que le tienes a tu trabajo, que das sin medida. Entonces, en ese momento yo no entendía por qué mi papá era un luchador estelar, porque la gente se le acercaba, pero sí me daba miedo que le pegaran. Y mi papá bajaba normal y volvía a ser el mismo de que vámonos al cine, vamos a cenar, vámonos a la casa, vámonos al gimnasio. Era lo común en nosotros, pero fiestas, no había. Como que era muy diferente antes, ¿no? Como que el profesionalismo del luchador era familia aquí, y hoy en día vemos que es muy celoso en el sentido que el ambiente sí está muy distorsionado en ocasiones. Es decir, mi familia aquí y luchadores, 2 o 3 de confianza, y después vemos si pueden interactuar con mi familia, porque Así tienes es. que proteger a tu familia. Así es. No es que todo el mundo sea malo o el ambiente sea malo, No. simplemente la naturaleza del padre. Yo creo que como todo trabajo, Carlitos, el trabajo es una cosa y tu familia es diferente. Es correcto. Esa parte, nunca las debes de mezclar. Si anteriormente ellos crecieron con la misma educación de que el trabajo lo realizas tú y tu familia esa parte. Tú llevas las provisiones, todo Así es. lo necesario para tu familia, pero tu familia nunca debe de inmiscuirse en tu trabajo. Y eso lo vemos hasta en películas antiguas, ¿no? De cómo era el carácter de los padres duros, estrictos, muy ordinarios. ¿Y qué pasaba? Pues que esa educación se respetaba, esas reglas se respetaban. No había un momento de decir no. No. Era, el padre dijo, y en ocasiones ni siquiera una explicación te daba. No, Era no. y se acabó. No. Era Así la es. educación que teníamos. Y lo tenías que acatar. Claro. Entonces, ya una vez que entiendes cómo es el trabajo de tu padre, y en este caso estamos hablando de nuestros padres, porque también te podía decir de mis hermanos cuando empezaron a luchar ellos, también cuando me llevaban a los entrenamientos al Comité Olímpico Mexicano, cuando ellos estaban preparándose para competir en lucha olímpica y grecorromana,
para representar a México en las Olimpiadas de 1964 en Tokio, pero no se los llevaron por la edad, Por la edad. porque estaban muy chicos. Entonces yo veía entrenar a mis hermanos y también me causaba impacto con extranjeros, con gente de aquí del país, de varias ciudades, pero más cuando los veías con extranjeros, japoneses, con rusos, con búlgaros, me impactaba. Y lo mismo veía yo con mi papá. Pero ¿qué pasa cuando lo tienes en tu casa? Pues yo me acuerdo que luego jugaba con nosotros y luego jugaba hasta luchitas. Fíjate, ya estar cansado él de que venía de un gimnasio, ya no quería nada, luego nos ponía llaves a nuestro tamaño. A mi hermana Leonor, que es mayor que yo, a mí, a mi hermana Isaura, menor que yo, y a mi hermano Tommy, el villano cuarto, Así es. el más chico. Jugando nosotros y queriéndolo atacar, y no, pues nos agarraba como juguete, ¿no? Pero esas convivencias son las que te hacen sentir que tienes un padre amoroso, Así es. ¿sí? Pero cuando se va a trabajar, se olvidó la familia. El trabajo es primero. Y enfermo y lastimado y todo así se iba. O sea que... Eran grandes sacrificios, como tú dices, Sí. porque la familia era primero y tenías que cumplir. ¿Ustedes se acuerdan algún pasatiempo o alguna comida, qué música les gustaba a sus padres? A mi papá le gustaba mucho la música norteña, ¿sí? Era de corridos, pues oía mucha música, le gustaba a él mucho la música, lo que no le gustaba mucho era bailar, no se le dio mucho, pero sí, la música sí le gustaba mucho. A él lo que más le gustaba, lo que él más disfrutaba era sentarse obviamente a comer con las cuatro o estar en la recámara y que estuviéramos las cuatro con él, ¿sí? Porque éramos muy encimosos, muy de estar encima de él, ¿sí? Ya una le jalaba los pies y la otra la cabeza y la otra las manos y así, ¿no? Entonces, eso él lo disfrutaba muchísimo. Y mi mamá, yo creo que aquí tuvo mucho, bueno, prácticamente todo, ¿no? Que ver, porque él llegaba y llévele esto, papi, ¿sí? Y vete para allá con papi porque acaba de llegar. Y era día de fiesta cuando papi llegaba, ¿sí? Porque pues eran muchos días que estaba de viaje, entonces ya va a llegar papi hoy y la casa impecable, nosotros ya sabes, con el moño de regalo, porque iba a llegar ya papi, y había que estar ahí en la casa, ¿sí? Entonces, yo creo que él disfrutó mucho la casa porque nosotros, mi mamá siempre nos enseñó, y a él también, de platica con ellas, pero ¿qué les platico? ¿Sí? Pues pregúntales cómo te fue, qué has hecho, y a nosotros estar muy al pendiente de él, ¿sí? Entonces, a él le gustaba mucho estar en la casa, era hogareño, a él le gustaba estar en la casa. Yo creo que también tenía mucho que ver ahora entiendo yo muchas cosas al platicar con Ray, ¿sí? Porque yo creo que tanto tiempo fuera de la casa, eh, pues regresaba al calor de una casa. A lo mejor les tocaba, perdón que te interrumpa, la soledad, por más que Exacto. tengas amistades y te ha tocado amistades, cenas con promotores, mil cosas, ¿no? A lo mejor en ese momento, y a ti te ha tocado vivirlo, la soledad y el regresar a casa, al calor, Sí. yo creo que era La compañía. la compañía. Lo principal para él era, ya dejé de luchar, ya tengo el boleto de avión o autobús o tren, córrele, ¿no? A la casa. Sí, o sea, él no se quedaba así en lugares, por decirle que dentro de 4 días fuera a luchar y ahí se quedaba en esa ciudad, no, él regresaba a Monterrey, se quedaba los días que se pudiera, 1, 2, 3 días y regresaba a donde tenía el compromiso, pero él no se quedaba así nada más por quedarse, por decir, ay, no, acá estoy más a gusto, no.
¿no? Y pues las llamadas todo el tiempo, era muy triste cuando no estaba en un cumpleaños. A mí Ujú. me causaba mucho problema que no estuviera en mi cumpleaños. Y tengo por ahí guardados dos telegramas que me Ajá. mandó en un cumpleaños. Y bueno, pues ya con eso ya sentía yo que él estaba ahí, ¿no? Y pues bueno, la llamada y demás. Pero, pero sí, yo creo que debió haber sido muy difícil para ellos también el estar lejos de sus hijos, de la familia, de su tierra. Yo creo que sí Muy debió haber difícil. sido muy difícil. Sí, obviamente ese tipo de cosas, pues mi papá no nos platicaba, ah, lloré, sufrí, no, no, nunca. Yo luego me enteraba de cosas por las revistas. Ujú. Sí, cuando estaba muy chica, pues los compañeros me enseñaban las revistas. Oye, tu papá perdió, oye, tu papá ganó. Compañeros de la Ujú. escuela, Sí. sí, de Ajá, acuerdo. los compañeros de la escuela. Y entonces yo después empecé a comprar revistas. Y era de la manera que yo me enteraba dónde había luchado, con quién había luchado, qué luchadores había y demás, ¿no? Pero así que llegar a platicar, ay, me fue así, me fue así, luché con fulano. Jamás, jamás, nunca. O sea, esos no eran temas en la casa. ¿Y tú, Ray? ¿Qué Pues recuerdas? ¿Qué le gustaba? No sé, alguna comida, algún un hobby, no sé, a lo mejor hasta una mascota. no, de mascotas, pues no. Teníamos un perrito ahí cuando yo recuerdo ya tener como 8 años. No, como 6, a uno que es Skippy, y mi papá lo quería mucho. Después se fue ese perrito y ya después llegó otro parecido, el Rábano, y ese sí andaba muy cariñoso con mi papá, pero cuidado que le tuviéramos sucio el área del perro, porque mi papá era el primero que llegaba, a ver, ¿por qué no lo hicieron? A ver, véngase, y hacer talacha de la casa con todo, Ajá. o sea, mi papá sí llegaba un día a luchar a México y no estaba limpia la casa, nos levantaba a todos. Ahora sí le Ahora salía lo sí, rudo. sí, órale, hacer esto y lo otro, y acá, y ya que era tiempo para la escuela, váyase a la escuela. Pero nos levantaba desde las 5 o 6 de la mañana que llegaba, ¿eh? Y si nos teníamos que ir a la escuela a las 7:30, órale, váyase y ahorita que regrese terminamos. Y Ah, entonces, para fiestas, era muy especial. No había reuniones. Recuerdo que una vez hizo una reunión mi papá para festejar un aniversario de bodas de mi mamá y papá. Y hicieron una comida, pero llevaron un montón de cabritos. No sé de dónde nació la idea, pero a mi papá le gustaba la carne asada, obviamente el cabrito, y lo que más le gustaba eran el pescado. Sí le gustaba la música, le gustaba mucho la música romántica. En ese tiempo, pues, Eddie Gourmet, Los Panchos, más que nada y tríos. tríos, boleros, y después oía mucho el salsa, pero era porque mi papá viajaba mucho a países de Centroamérica, Ok. y ahí se tocaba mucho la salsa, ¿no? Y ese tipo de música no me gustaba a mí, fíjate, y ahora me encanta. ¿Te Sí. lleva un momento de nostalgia el escucharlo? No, me da nostalgia alguna canción que le gustaba a papá y a mamá, que me hace hasta llorar. Sí, Sí, te lo pongo por ejemplo, a mi abuelito y a mi padre hay un conjunto que se llama Estrellas de Plata, Las estrellas de plata. Plata, y era Juan el Pescador, creo. Juan el pescador, sí. Esa sí me mueve bastante cuando la escucho y Sí, a veces la busco, porque mi abuelito que en paz descanse y a mi papá le encanta. Juan el pescador que Y, nunca y, volverá. y a lo mejor Sí, es algo que te llega a la mente Sí, y a lo mejor no te hace llorar en ese momento, pero te recuerda en ese momento. claro. sí, mucha música de esa, pues yo la vuelvo a escuchar y le digo a mi esposa, a Cheli, le digo, esa canción le encantaba a mi mamá, a mi papá, y son bonitos recuerdos. Pero en cuanto a comida, no, hombre, yo creo que mi papá era internacional porque viajaba a todos lados, pero cuando estábamos en casa, que él comía en casa, siempre era un consomé con verduras, con Ujú. pollo desmenuzado
y tantito arroz o una sopa de pasta. Era todo porque no podía comer más para poder trabajar bien. Fíjate nada más, hasta privarse en eso, privarse de las fiestas, pero no, pues eran cosas que era muy común en nosotros, en la familia. Ahora que hablan mucho de mi esposo, mi esposa, y me imagino que era celoso tu papá porque, pues, sus hijas, ¿no? ¿Cómo Sí. hubo la oportunidad de que se conocieran? Porque eres del medio. Sí. Independientemente que me imagino que sabía quién era Rey Mendoza, pues aún así siguen siendo luchadores. Sí, Y era muy reservado de lo que hemos era platicado. muy reservado. ¿Cómo se lograron conocer ustedes? Fíjate que fue accidentalmente, lo puedo decir yo, porque yo vine a un aniversario de la División del Norte, que pues era dirigida por René Guajardo, él fue el que la creó. Entonces me tocó en 1979, en un aniversario donde René Guajardo luchó mano a mano contra el perro aguayo por 50,000 pesos. Nada más eran 4 luchas, fíjate. O sea, no presentaba 5, ni 6, ni 7, eran 4 luchas nada más. Y la Plaza de Toros estaba a reventar. Entonces, cuando terminé yo de luchar, pues yo me empecé a alistar, y cuando se iba René al ring, pues qué emoción, ¿no? Porque apenas yo iba saliendo de bañarme y me vestí rápido para salir a verlo. No podíamos salir a ver la lucha. Ningún luchador podía estar afuera del vestidor. Teníamos que escondernos detrás de las puertas o en los toriles donde salen los toros. Había una puerta que tienen un hoyo. Por ahí, si un luchador estaba viendo, hazte tantito para allá y ya dos estar viendo, ¿no? O abrir tantito la puerta y así por palcos. No, hija, los palcos estaban otros, pero nada más. Tu papá tenía abiertos 2 palcos, no estaban abiertos todos. Ah, ya. Entonces ahí podíamos ver la lucha. Y a veces abríamos las puertas para pasar al ruedo de la Plaza de Toros, y de ahí tantito que no se viera que estábamos viendo directamente, porque la gente se venía con nosotros. Entonces era muy estricto René, y yo lo alabo porque hoy en día todos salen ahí, andan entre el público, y a veces sin máscara, mal Una vestidos. toalla. Sí, mal vestidos, y no guardan esa privacidad, esa magia que tiene el luchador. Por eso la gente ya te ve muy comúnmente. Entonces, al terminar de luchar me dijo, no te vayas a ir, te vas a ir conmigo. Y yo le dije, es que ya está la camioneta, nos estaban esperando para llevarnos a la casa de René al festejo del aniversario. Entonces me dijo, no, te vas a ir conmigo. Y entonces llega el señor Marco Tulio, me preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué no te vas a ir? Le digo, me dijo René que me quedara. Y a René le dijo, sí, se va a ir conmigo, se va conmigo, porque tengo que ir a recoger unas cosas. Ya se terminó de bañar, nos fuimos en su carro, fuimos a recoger la comida, y cuando llegamos a su casa, yo me acuerdo, pues para mí era una zona muy bonita, y donde él vivía, el country, donde ellos vivían, y al llegar a la casa, pues abre la cajuela y saco la comida, ¿no? Y me dice, llévatela para allá adentro. Pues entro, y pues yo lo primero que veo está la cocina, y me meto a la cocina con la comida, con las charolas, y en ese momento iba pasando Cheli. Iba pasando y nada más pasó y se subió, ¿no? Y yo cuando la vi, pues en ese tiempo yo ya tenía 19 años y Cheli tenía 14 años. Y cuando me vio René, que yo vi a su hija, me dijo, ¿a dónde vas, cabrón? Le digo, pues a dejar la comida. Dice, allá no. Le digo, pues acá está la cocina. No, allá al patio, váyase al patio. Ya me sacó al patio, y yo cuando vi a Cheli, pues entendí, porque mi papá era igual, de que no podías convivir como luchador con sus hijas, porque pues él trataba de evitar un abuso o falta de respeto a sus hijas. Una mala situación en un Sí, momento.
Yo creo que era el amor más grande que tenía René, sus hijas, sino que no quería que las tocaran, ¿no? Entonces, ya cuando me sacó a mí, me fui hacia el patio, ya vi un patio muy bonito, muy grande, un jardín bastante grande, y ya después veía de mi mesa donde estaba yo, cómo Cheli se asomaba por una ventana. Sí, Y ya, era el contacto más cercano que yo tenía con la lucha libre, sí, y de a ahí través de ya una ventana. terminó la reunión, hasta eso no fue tarde, fue muy rápido, y después de ahí ya nos llevaron a nuestros hoteles y no volví a ver a Cheli. Después en una reunión donde Cheli cumplió 15 años de edad, yo no fui, pero fue mi papá, mi hermano Chucho, el mayor, el villano primero, mi mamacita y mi hermana más chica que yo, Isaura, y fueron a la fiesta de Cheli. Y yo no fui porque yo en ese tiempo, yo estaba en la secundaria, perdón, estaba en la preparatoria. De hecho, esa reunión fue en febrero del 80, ¿sí? Y yo no pude asistir porque yo estaba terminando el último año de la preparatoria, el último semestre. Y es cuando se conocieron inconscientemente. Cuando la vi pasar nada más. Ajá. Pero ya después ya no tuve ninguna relación con ella, ningún acercamiento. Y pues si René no quería que nos preguntáramos incluso de cuántas hijas tiene, porque decía, ¿y a ti qué te importa? O sea que él cuidaba mucho a su familia. Pero aunque mi papá y mi mamá tenían acercamiento con René y con mi suegra ahora, con la señora Cheli, pues ellos fueron compadres, fíjate, y no se decían compadres. René y mi suegra, o sea, mis suegros, fueron padrinos de velación, padrinos de bodas de mi hermano del villano primero. Ok. Después de que, pues yo veía cómo se golpeaban, cómo se trataban, el día que vi que se reunieron mi papá y René en nuestra casa, vi el amor que se tenían ellos, el cariño, el respeto también, pero qué cosas hablaron ese día. Yo estaba ahí y nadie más estaba. Papá, mamá, mi suegra, Chela, René, y yo estaba sirviendo como mesero y poniendo música, ¿no? ¿Por qué? Porque ese día también mi papá y mi mamá, el día que se casó mi hermano Chucho, festejaron ellos al igual en la misma ceremonia de otro año más de casados. Entonces fue doble boda y estaban oyendo una música muy bonita y entonces de repente le dijo mi papá a René, dice, mira, copetón, quiero que escuches esta canción. Y mi papá me dijo, a ver, ven, hijo, ponme el José Alfredo Jiménez. Ya me dijo qué canción le pusiera y esa canción como se acuerda mucho mi suegra Cheli también, cuando nos volvimos a ver, le dije a tu papá y a tu mamá, mi papá y mi mamá le dedicaron una canción a ellos. Y cuando le dije, ahorita la busco, ella también la buscó y los dos pusimos en el mismo tiempo la misma canción en nuestro Facebook. Arrullo de Dios. El Arrullo de Dios, de José Alfredo, Jiménez. No, hombre, qué cosas bonitas, verlos platicar a ellos solitos, después de que yo había visto que se enfrentaban y se daban con todo, y después como parejas. Hombre, no podían hacerle nada a mi papá porque brincaba René. Si le hacían algo a René, brincaba a mi papá, aunque no lucharan juntos, pero se platicaban las cosas. Y en ese momento venían muchos luchadores jóvenes a querer desbancarlos y ellos a guardar su lugar, a proteger su lugar y a mantenerse y no dejar pasar a nadie. De ahí, pero ¿cómo llegan? O sea, después, ¿sí? Ahí viene, después de todo eso. Yo bien emocionado, ¿ah? Sí, viene porque convivencias de mi mamá, bueno, no convivencia, pero vinieron a esa fiesta
Después regresaron y ya a mí se me perdió el encanto, ¿no? Yo seguía viendo a René. No le voy a dar de cenar. Sí, ya sé. Yo seguía viendo a René. No sé, no es que se haya perdido el encanto, sino vamos a decir. Un Cada quien hizo distanciamiento su vida. normal, Sí, ¿no? normal. Sí, porque pues, Exacto. cada quien a Son los caminos quehaceres. en ese momento. Sí, entonces, pues yo seguía viendo a René trabajar y todo, pues él me seguía trayendo, pero ya después, cuando se retira René, ya no me trajo a trabajar aquí, pues solamente estaba la comunicación con mi papá por teléfono y a veces que iba René, pues mi papá se iba a comer con él a México. Ahí comían ellos y se veían, pero ya no era mayor contacto hasta que pues desgraciadamente falleció mi mamacita. René fue al sepelio de mamá. Después se pone mal René y viene mi papá al velorio, bueno, al primero de la clínica a ver a René y se regresa a México y ese día mismo en la noche se enteran que ya había fallecido y al otro día mi papá se regresa aquí a Monterrey para estar en el sepelio de René. Mi papá lloró mucho, sufrió mucho cuando murió René. Se querían mucho, eran muy, muy allegados, tenían un respeto, pero yo creo que el respeto los hizo que cada quien se hablara sus cosas privadas quizás, pero que nadie se enterara, que entrenaran juntos, que se dieran en la torre entre ellos dos y que nadie los viera. Fíjate, se encerraban para darse en la torre, se encerraban en un gimnasio a puerta cerrada, en un ring, sin que nadie los viera. Y cuando salían decían, ¿quién ganó? Nadie, nadie supo. Y lo hicieron 2 veces, en la Arena México, en el gimnasio de la Arena México. Ya posteriormente falleció mi papacito y pues ya vinieron muchas cosas, ¿no? Yo creo que al igual que Chely, ella hizo su vida, se casó, se divorció, yo también hice mi vida, me casé, me divorcié y en el momento que ponen una foto de René, yo hice un comentario, no, tú hiciste un comentario, y entonces yo vi Chela Guajardo y dije, pues puede ser su hija o algo así, y que le escribo a ella y ya me contestó rápido, pero yo era de los que agarraba la computadora y no, me tardaba un montón en contestar. Y hasta que mejor le pedí el teléfono, porque antes en la computadora te salían los mensajes arriba. Pues me tardaba yo como 10 minutos en contestar un mensaje, porque yo no le tenía la habilidad para la computadora. Así es. Entonces me desesperaba de que si la gente me veía que me conectaba, me empezaban a mandar muchos mensajes. Entonces yo quería luego comentar con ella, platicar con ella algunas cosas y no podía. Y a lo mejor ella pensaba que era desinterés mío. Pero ya de repente decía yo, pues ¿cómo le hago? No, pues ¿sabes qué? Dame un número de teléfono mejor para hablarte y ya platicar. Pero así fue que nos encontramos por medio del Facebook otra vez y por una foto que subieron de su papá. Yo creo que el destino ya lo tenían, bueno, generalmente en ocasiones dicen el destino está escrito y en ocasiones decimos nosotros lo generamos. A lo mejor este era el momento en que se tenían que encontrar en la vida. Claro. Sí, Fíjate que sí, porque Chely tiene una palabra y sí me agrada mucho. Los tiempos de Dios son perfectos. Correcto. ¿Y por qué teníamos que vernos? ¿Por qué yo vi ese comentario? Porque me animé a comentarle la respuesta que ella había puesto. No sé, llegó un momento en que después de un fracaso, de un divorcio, no me quedaron ganas de nada. Yo no quería tener compañera, no quería compañía, yo nada más quería estar con mis hijos y sacarlos adelante y no quería nada. Estaba yo cerrado a todo y tuve muchas propuestas que yo luego anteponía a mis hijos, les decía, vengan hijos, acompáñenme a comer acá o a cenar.
porque me invitó esta mujer y yo, mis hijos ya sabían que ellos eran mi pararrayos, ¿no? Sí, de que pues, vamos con mi papá. Y yo no quise nada hasta que platicamos y de ahí fue donde volví a abrir mi corazón, porque así nos lo propusimos ella y yo, abrir nuestro corazón y darnos otra oportunidad. Diosito sabe cuándo poner la compañía en el mejor momento. Y fue el mejor momento, porque sí me estaba yo hundiendo. Hablamos de ustedes, hablamos de sus papás, pero lo importante en esto es, yo siempre he dicho, había un comercial de un banco que decía que para un buen hombre siempre tiene que haber una mujer detrás de ti, y es mentira. Siempre está a un lado tuyo para impulsarte. Te puedes caer, te levanta, o tú puedes hacer a tu pareja que se levante. Que nos platiquen de su mamá, porque yo creo que la pareja de René, la pareja de Ray, fue quien los impulsó no solo en la lucha libre, en lo profesional, en sus hijos. Los hizo quienes son hoy en día. ¿Qué nos platican un poquito de su mamá? Sí, mira, era lo que te comentaba yo hace rato. Yo creo que en el caso de nosotros, pues, bueno, y mi suegra, la señora Lupita, ni se diga, ¿verdad? Pero mi mamá tuvo mucho que ver en esto. Yo la verdad es de que mis respetos para esas esposas de luchadores que han estado ahí al pie del cañón sin echar un paso atrás, porque yo creo que en el caso de mi papá él se iba muy tranquilo porque sabía con quién nos estaba dejando, ¿sí? Entonces, el que nosotros estuviéramos bien, pues ese fue el trabajo de mi mamá, ¿sí? El que nosotros estuviéramos bien, el recibirlo a él, el cuidarlo, el acompañarlo me refiero a estar ahí presente con él para el momento en que él necesitara ese abrazo, ese apapacho de ella, ¿no? Porque acompañarlo fuera de la casa, pues no. Pero yo creo que tenía el papel de mi mamá definitivamente fue primordial para él. El sentirse cuidado. Mi mamá, una mujer muy cariñosa, muy atenta. Entonces ella siempre estaba muy al pendiente de él, de sus cosas, de nosotros y muy cariñosa con mi papá. Entonces, problemas hubo muchísimos, ¿sí? Como pareja, como familia, todo. Hubo muchísimo y hubo de todo, como siempre y en cualquier familia. Pero no por esos problemas vamos a dejar de reconocer lo más importante que fue esa unión que desgraciadamente pues duró casi 28 años, muy poquito tiempo, porque mi papá falleció. Entonces, pero yo creo que hicieron muy buen equipo porque como se usó en ese tiempo, él un excelente proveedor, un papá bastante presente con nosotros todo el tiempo que se podía, repito, un papá muy cariñoso y ella todo el tiempo ahí presente, dedicada a su familia y sobre todo yo me imagino que no fue nada fácil convivir con un marido que estaba todo el tiempo fuera, que salía mucho y ella se quedó, y mi mamá muy joven y se quedaba ya solita, ¿no? Con 4 hijas. Entonces, ya cuando nosotros estábamos más grandes, 82, mi papá se retira. Yo tenía 17 años, entonces es cuando mi papá se retira y ya se queda aquí en Monterrey, bueno, atendiendo negocios de carnicería y luego puso una pequeña arena ahí en la colonia Nuevo Repueblo que duró poco tiempo, pero bueno, en la construcción sí duró bastante. Pero él ya se quedó aquí en Monterrey, atendiendo sus cosas, sus negocios, no sé, en la Monumental estaría hasta el 85. 81, sí, como 80 y
4, sí. Sí, como 84 más o menos, que Sí. estuvo y en la Monumental más o menos ese tiempo. Y ya a partir de ahí, Del pues 74 al 84, sí, más o menos. más o menos, ¿verdad? Sí. Al 84, y ya de ahí se despegó totalmente de la lucha pública. Ya él, pues tenía su arenita, que ya él la inauguró en el 86, en febrero del 86, y pues unos negocios de carnicerías. Y ya se dedicó nada más a eso. Entonces, nosotros ya teníamos más papá. ¿Sí? Ajá. Ya estaba más en casa y demás, entonces, pero sí, definitivamente yo creo que el que mi mamá haya continuado ahí, porque pues no todo el mundo quiere continuar ese tipo de vida, ¿no? Porque yo siento que es difícil, yo le decía a mi mamá, porque a Ray no me tocó su tiempo de luchador. Nosotros vamos a cumplir apenas 8 años de casados y él vas a cumplir, ¿cuántos? 10. 10 10 años. años de que se retiró. Yo lo conocí a él cuando él tenía 6 meses de haberse retirado, de haber hecho su función de retiro. Entonces, pero me tocó verlo luchar en 3 ocasiones. Me ha tocado verlo luchar. Y le decía yo a mi mamá, qué diferente es ser hija a ser esposa. ¿Sí? Mi papá llegaba a la casa y pues sí, lo veíamos lastimado, lo veíamos con heriditas y cosas así, pero quien se hacía cargo de él era mi mamá, ¿sí? Y ahorita que me toca a mí ver luchar a mi marido, pues no me gustó la verdad. Sí, sí. No me gustó. Él lo disfrutó mucho. Lo vi salir con una sonrisa hasta acá, muy emocionado, muy contento, pero no, o sea, yo la verdad lo sufrí mucho. Entonces, Dios sabe por qué, cómo, cuándo, en qué momento hace sus cosas. No sé qué hubiera sido de mí si a mí me ha tocado su época de lesiones fuertes, de viajes, de no verlo en 2, 3 meses, no sé, o sea, no digo que no me hubiera quedado, sí creo que me hubiera quedado, pero yo creo que yo hubiera sufrido mucho. Ajá, entonces, pues Así es así la vida está, difícil de un luchador. Sí, la y verdad, de la sí. esposa, la hija, la hermana, la mujer dentro de esto. Sí, Right? sí, es Pues difícil. sí, mi mamacita fue pues la directora, Sí, la jefa de familia, porque mi papacito pues, siempre andaba trabajando, llegaba de viaje, cambiar maleta y se volvía a ir, y siempre mi mamacita al pendiente de nosotros, siempre la escuela, la educación, atender a tantos hijos, éramos 8, 5 hombres, los 5 villanos y 3 mujeres, y a todos atender y no conforme con eso, pues que llegaba mi papá y que lo atendiera. En ocasiones yo me molestaba porque decía mi papá cuando llega, luego llega enojado. Y mi mamá decía, usted se calla, porque usted no sabe lo que va a hacer su papá por allá para traerle de comer a usted y que tenga estudios, cama, televisión y todo. Y nos infundió mucho el respeto, nos inculcó el respeto a mi papá, aunque no estuviera. exacto. ¿Mm? Ese amor desmedido, ¿no? Sí, Ese es amor un... tan fuerte al papá es, es a través de la mamá, porque si Sí, él no está, entonces tú a quién quieres, a quién admiras, de quién te tomas, ¿no? De la mano, pues es a través de ellas. sí. ¿Sí? A través de ellas que conoce uno ese amor tan grande que luego le tiene uno al papá. Sí, fíjate que mi mamacita, pues cuando no estaba mi papá, batallar con nosotros. Y cuando llegaba mi papá también no le echaba mentiras, ¿eh? No era encubridora, no. Pues hicieron esto, hicieron lo otro, y mi papá nos metía en cintura. ¿Por qué? Para que también sintiéramos nosotros que aunque no estuviera él, estaba mi mamá y que la teníamos que respetar, pero que también mi mamá nos hacía respetar a mi papá.
Y obviamente cuando veíamos que se juntaban ellos, pues era puro amor. Era complot, eso. Yo veía que era puro amor porque mi mamá, como dijiste, pues esposa, psicóloga de mi papá, Enfermera. enfermera. Enfermeras. No, hombre, era muy bonito ver el amor que se tenía. Para mí fue muy bonito hasta el último día. Hasta el último día. Hace unos instantes fuera de cámara y ya traía la pregunta, me la ganaste. ¿Qué sientes que una editorial como Clio, muy importante, hable de los villanos de tu señor padre? Que está vigente y seguimos embobándonos viéndola. Sí, mira, siento un amor muy grande por mi papá y por mi mamá al mismo tiempo. Porque en ese programa mi papá expresó muchas cosas bonitas de mi mamá. Y a lo mismo que hicimos mi hermano el villano cuarto y yo, de reconocer el trabajo que hizo mi mamá para sacar a mi papá, apoyarlo, para sacarlo adelante, para que él diera todo y nosotros pues, nos quedábamos a cargo de mi mamá. Tan fue así, tanto el amor y tanto el apoyo que mi mamá le dio a mi papá, que por eso es Ray Mendoza. Ray Mendoza, su nombre real es José Díaz Velázquez. Pero Ray se puso por su maestro, por el dueño de su maestro de lucha, que era el dueño del gimnasio Gloria ahí en México, que estaba ubicado en Tepito, y Mendoza por mi mamá. ¿Hasta dónde? El amor. El amor, que mi papá se puso el nombre de mi mamá. Y toda esa historia que le pareció a Clio, Historia del Deporte Vive, un tema bonito, a mí me hizo sufrir. Primero, por las preguntas, ¿no?, que me hicieron. Pero yo nunca me imaginé todo lo que iba a causar, el impacto. Porque sí, yo sé que mi papá para mí es mi papá. Yo sé que es Ray Mendoza, lo reconozco como un excelente profesionista, luchador, de entrega, de cariño, de amor a su trabajo, pero también de amor a su familia. Pero yo no tenía idea de lo que estaba preparando Clio. Mi papá ya no estaba cuando me entrevistaron a mí. Mi papá ya había fallecido, quizás unos 9 años antes. Me entrevistaron a mí, a mi hermano Arturo, al villano tercero, en paz descanse ya, y a mi hermano al villano cuarto, a Tommy. Y cuando veo que reúnen todas esas entrevistas, el primer día que lo presentaron, yo en televisión, yo no estaba en México, yo estaba en Japón. Y una persona me habló y me dijo, Ray, préndale rápido a la tele que está saliendo usted ahorita con su papá y su hermana, su familia. Y yo no agarraba yo la onda, te voy a decir por qué. Porque llegamos desvelados de una gira ahí en Japón y llegamos a una ciudad de ahí, de Japón. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Nada más me acuerdo que es donde preparan el vino tinto. No me acuerdo. Nagoya. Y entonces eran las 7 de la mañana allá y yo me había dormido como a las 6 y nos íbamos a despertar a las 10 para irnos a bañar al vapor y de ahí seguir la gira, ¿no? Entonces cuando me dice esta persona que prenda yo la televisión, le digo, perdón, es que no estoy en México. Ay, pues allí donde ande, préndale a la tele y vea el canal 9, está saliendo en el canal 9 en Clio, están saliendo ustedes. Y le dije, es que estoy en Japón. ¿Cómo? Pero sí, estoy dormido ahorita, acabamos de llegar de viajar, estoy dormido ahorita. Le dije, gracias. No vi el programa.
hasta cuando me lo enseñaron en un CD, me hizo llorar. Me causó mucho impacto porque hoy precisamente, antes de venirnos para acá, hasta le apagué la tele teniendo ganas de seguir viéndolo. Porque, ¿qué hicimos sin darnos cuenta? Causar alegría, impacto, coraje o tristeza en mucha gente, ¿no? Tanto mi papá como nosotros ya como villanos. Cuando yo empecé como rocambole, yo quería hacer una historia, pero nunca imaginé yo todo lo que iba yo a lograr. ¿Y quién se iba a acordar de mí? ¿Qué efecto iba a causar yo en la gente? Después ya como villano quinto, algo muy diferente. Y cuando me pierdo la máscara y me cambian el nombre, como Ray Mendoza Jr., pues otro impacto. Y cuando veo la entrevista, hay veces que no creo ser yo el que hizo todo el trabajo de mi persona. Yo admiro mucho a mi papá, es mi ídolo, lo quiero y alabo y lo halago todo lo que él desempeñó por nosotros, porque él lo dijo, para darle estudios a mis hijos, para darles buena vida, por eso hizo todo. ¿Y qué hizo eso? ¿Qué efecto causó en la gente? Que se formara un ídolo. Y es así como yo veo a mi papá. Y estoy agradecido con ustedes, gracias, con Clio, con toda la gente, los reporteros, los que se han preocupado por hacer una historia de nosotros, al público, que todavía nos sigue recordando, que como todo en la vida, no a todos les caemos bien, pero pues digo, así es la vida, pero mientras nosotros sepamos que dimos todo por agradar a alguien o a un público, sin la intención de hacerlo, porque yo lo hacía, yo sé que mi papá también lo hacía, con la intención de disfrutarlo, de hacer las cosas lo mejor posible, de aprender. El aprender no es fácil, aprender lucha libre no es fácil. Lucha libre, dije, no acrobacia, lucha libre. Profesional. No es fácil. Y para aprenderlo y desempeñarlo y competir con gente y más recibir el reconocimiento y que te den un espacio en ese nivel estelar, los que estaban en ese tiempo como estelaristas, que era el Santo, Aníbal, Huracán Ramírez, el Rayo de Jalisco, Mil Máscaras, mi papá, René. René me dio mucho trabajo aquí, porque vio algo en mí. Después de que yo vine aquí la primera vez en el 77, me mandó a México y me dieron la primera oportunidad en el toreo de Cuatro Caminos. Fíjate lo que son las cosas. Chamaco, que no sabía yo qué iba a provocar, pero sí llevaba yo bien puesta la línea de hacer las cosas con mucho entusiasmo. Al mismo tiempo que mi papá y mi hermano Pepe, el villano segundo, me decía, siente lo que estás haciendo, disfrútalo. Mi hermano Pepe me decía, piérdele el miedo a los rivales, a los luchadores. ¿Por qué les tienes miedo? Piérdele miedo al público. Y el día que lo hice fue cuando tenía 15 años de edad. Tenía yo como medio año de estar luchando ya. Cuando lo hice sentí como que me quité algo Un peso. que me estorbaba. Entonces, ver esas entrevistas, yo digo, ¿qué ocasionó mi felicidad, mi satisfacción, mi emoción por desarrollar lo que más me apasionaba? ¿Qué efecto causó? Pues el reconocimiento de la gente.
Yo sé que muchas veces somos, me imagino que de religión católica o digamos, yo sé que Diosito nos da esa oportunidad que nos acerca a nuestros ángeles, que son nuestros familiares que ya partieron. Si nos diera esa oportunidad, ¿qué les dirían a René? ¿Qué le dirías a Ray? Primero, yo creo que mi papá me hubiera dicho, no quiero que te acerques ahí. Porque yo sé el respeto que mi papá le Ya ni tenía modo. a mi papá, a René, a su familia. Y yo conozco a mi papá. Y yo sé lo que me hubiera dicho. No quiero que hables con esa muchacha y no quiero saber que te acercas ahí. Yo sé quién era mi papá. De tanto cariño que le tenía a René y a su familia. Pero he soñado mucho con René y con mi papá. Al principio soñaba que René nada más me dejaba chile y se asomaba por la ventana de la ventanilla de su carro, él iba manejando y con unos lentes que siempre le digo a Cheli, hace unos días me enseñó una foto, le digo, siempre con esos lentes, así lo soñé. Y nada más le decía a Cheli, ¿estás segura de que te quieres quedar aquí, hija? Y Cheli le decía, sí, papá, sí. Y nada más me quedaba viendo y se iba. Pero ya después lo seguí soñando frecuentemente y ahora hace unos días los soñé juntos a papá y a tu papá, que estaban contentos porque estábamos juntos. Creo que fue antier. Ok. Pero si hubiera, si ellos estuvieran aquí, yo sin temor a la respuesta, con mucho respeto le hubiera pedido la mano de Cheli, Como lo esperando hiciste con mi mamá. como lo hice con mi suegra, porque precisamente tuve que venir a pedir la autorización para podernos casar, para podérmela llevar a México, con mi suegra, con mis cuñadas, con Lidia, Silvia, Anita y con mis hijas. Yo les digo hijas porque sus hijas de Cheli ya las tomo como si fueran mis hijas, con Bárbara y con Alejandra. No me brinqué nada y así mismo lo hubiera hecho con René. A pesar de que su respuesta hubiera sido negativa, yo hubiera peleado porque me diera una oportunidad de demostrarle que podía darle buena vida a su hija. Pero Pero a lo mejor en ese ¿Cómo ha sido? momento la presencia en ese sueño significa mucho. Claro. y han sido muchas veces que lo he soñado, pero ya después la comunión es más bonita, ¿no? La convivencia, pero el primero que se hubiera negado hubiera sido mi papacito. Te digo porque mi papá decía, no quiero que te acerques a esa mujer o no quiero que vuelvas a hablar con ella. Era muy tajante cuando mi papá veía que era alguien que él quería y respetaba. No quería que tuviéramos relación con esa familia de noviazgo, de amistad, Sí, por respeto. por respeto a la misma familia. Y Ujú. obviamente yo le hubiera hecho caso, pero lo contrario decía Cheli. Yo no. Yo, no, mira, yo creo que todo eso y ese sentimiento que tiene Ray, pues es el recuerdo, ¿no? De su juventud, tratando con mi papá y obviamente el respeto hacia Don Ray, ¿verdad? Así es. Pero yo creo que sí, que bueno, tal vez nos hubiera costado mucho trabajo si nos hubiéramos conocido y hubiéramos querido tener una relación de jóvenes. Ujú. Pero ahora ya de adultos, ya con una historia pues difícil, triste de matrimonios que no funcionaron, Ujú. yo creo que lejos de oponerse, en caso de que ellos estuvieran ahorita aquí, Ujú. hubieran bendecido este matrimonio, porque aparte de todo, es lo que yo le digo a Ray, mi papá te conoció y él te conoció como un estudiante, como un buen hijo, como un buen muchacho, porque
pues dentro de su juventud, de lo que todos los jóvenes hacemos, ¿no? En nuestro momento, no porque él me lo haya dicho, me lo han dicho amigos, me lo han dicho sus hermanos, sus sobrinos, familiares, que él siempre fue un buen muchacho, ¿sí? Entonces, yo creo que mi papá al conocerlo, yo creo que no hubiera tenido él ningún problema. El problema de mi papá hubiera sido que yo fuera a sufrir con un luchador. Sí. Yo creo que sobre eso yo creo que ese hubiera sido el tema con mi papá. ¿Y qué le dirías ahorita a tu padre? A mi papá. Fíjate que gracias a Dios le dije todo lo que yo le tenía que decir en su momento. En vida. No me quedé con nada. Siento que sí nos faltó resolver algunas situaciones que después nos hicieron mucho daño, gracias a Dios, externas a la familia. Pero yo le diría, por hacer algún comentario ahorita, porque la verdad es de que mi papá siempre supo, siempre se lo dije, todo lo que yo lo amaba y todo lo que yo lo admiraba. Yo siempre sentí una gran admiración por mi papá, por el hombre que fue, por el ser humano que fue, por el amigo que fue, obviamente por el padre que fue, ¿sí? Pero yo siempre lo admiré mucho. Gracias a Dios mi papá tuvo la oportunidad de venir de muy abajo, de una situación económica con su familia, pues bastante difícil, y llegó a concretar muchos sueños que él tenía. Y gracias a Dios por todo su trabajo, todo el tiempo. Pero yo siempre me sentí profundamente agradecida con mi papá, agradecida de ser su hija, ¿sí? Y pues siempre lo admiré mucho a él como ser humano, como persona. Yo creo que el ejemplo aquí está, dejó buenos hijos por parte de los dos. Gracias. Te tengo una sorpresa, quiero invitar a un compañero, Carlos Robledo, que te trae una sorpresita. Por eso dije, es sorpresa, porque dije, hasta el último, si no, no tiene chiste. Puedes pasar, un gran amigo que platicamos hace ratito. Adelante, Carlos, por acá, preséntate. Gracias, Carlitos, gracias. Como te comentábamos, artista. Sí. Que por ahí tenemos algunas sorpresas más adelante. ¡Ay, qué bonito! No sé si te pueda... Mira, no, hombre. ¿En qué te inspiraste, Carlos? Es una foto que nos tomaron en un estudio fotográfico de una revista que se llama Luchas 2000. Pero la revista, el salón fotográfico era para artistas y todo, no era especial para lucha. Y esta foto me acuerdo mucho, sí, porque este era un equipo blanco que yo mandé a hacer, con morado y rojo, porque ya no estaban haciendo el color morado que utilizábamos nosotros, y mis hermanos me dijeron, pero como un color blanco no tiene nada que ver como villanos. Yo le decía, bueno, es que el blanco es un color general que vamos a encontrar en todos lados. El morado es muy poco y comprende la morada, y el rojo es muy común. Así es de que mejor vamos a cambiarle a este equipo. Y me acuerdo porque fueron las primeras fotos con este equipo. Muchas gracias. Le comentamos está porque precioso, nuestro compañero, gran artista, le acaba de hacer un mural ahí al Blue Demon Junior, con Blue Demon Señor, y tuvo la interacción. Si gustas pasar para acá, Carlos. Sí. Ya sé, los artistas son muy reservados. y a futuro, pues ahí estaremos en contacto con ustedes. Qué bonito trabajas, qué bonito pintas, muy detallado, y te quiero decir que este cuadro, este dibujo, sí soy yo. Porque hay otros dibujos que no me parezco nada. He recibido otros regalos de gente, que incluso muñequitos articulables,
trabajos muy, muy bonitos, donde yo veo que no, físicamente no me parezco mucho, pero todo, Sí, todo, muy bonito. la Muchas barba, gracias. los ojos, Con las gran manos. admiración. Muchas gracias, Y sobre todo, gracias Carlitos, que son parte del folclore mexicano, ¿verdad? muchas Es gracias. algo que tal vez a los artistas A debemos ver. de todavía resaltar un poco más, ensalzar la lucha libre mexicana Así es. y a los luchadores profesionales, como bien menciona. Muchas gracias. Y con gran admiración y todo el respeto, ojalá después podamos hacerles todo un corredor artístico, murales Muchas y todo, gracias. para darle el lugar que tiene la lucha libre mexicana en el folclore mexicano, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas Carlitos. gracias. Te agradezco Muy bonito, mucho. felicidades. Gracias, muchas gracias. No, hombre, qué bonito detalle. Permiso. Gracias. Ok, Gracias. y aquí traemos a mostrarles algo de la colección de Pedrito, pero que él quería mostrárselos a ustedes. Ajá. Pero voy a bajar. Sí, mi hermano, enviaron primero. Esto fue como en el 82, mira. Aquí arriba tiene que decir, ¿no? Aquí dice en el 82, Ah, ya. función de aniversario. 82. Junio del 82. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Pues Mira. no estoy 100% segura, pero creo que después de esa lucha fue cuando mi papá se retiró. ¿Es de junio del 82? Sí, Sí, ¿Sí? claro. Sí, puede ser. sí. Qué bonito está. Gracias. Este es el... Híjole, sí. Estés aquí en la Monumental Monterrey, el día que le ganamos la máscara a los brazos. Este día, un día antes, fue cuando entrené con mi papá y me regañaba de la llave. No, hombre, qué historia, ¿eh? Dicen que está catalogada como la lucha del siglo y hasta ahorita no ha habido otra de ese nivel, pero no, fue algo muy difícil. Esta me trae tristes recuerdos también porque después de esta lucha me tuvieron que operar de la columna. Me quitaron 2 discos de columna lumbar. Yo creo que ya eres más regio que nada. Ya, ahora sí. Pues ya está con mi INE, ya ahora sí, ya soy de aquí. No. Ya hasta carne asada sabe hacer, ya con Sí. eso, prender el carbón. Sí. Fíjate que, Sí. que cuando me trajeron la primera vez para acá, no, hombre, me sentía yo bien, pues muy a gusto aquí. Primero me vine a ganar un lugar, respeto ante todos los luchadores de aquí, porque muy bien preparados, René tenía una camada de luchadores sinodales muy buenos, que te hacían la prueba luchando arriba del ring. Y gracias a Dios logré ganarme el reconocimiento de ellos y por eso me gané también la confianza de René de seguir viniendo, porque antes no era fácil que un luchador entrara a la división del norte. Muy Era recia. muy difícil. Y Mira, después otro. de ahí, pues ya, ganarme la confianza de poder venir en la Coliseo Satánico MS1, Pirata Morgan. Esas también, qué luchas. Y están arriba los villanos. Sí, Ganó 1, 4 y sí. 5. Desde el 85, este fue mi primer año como villano. Yo debuté como villano el 24 de marzo de 1985. Se está Ándale, mira. ¡Wow! En tu casa, mira. Este es el patio donde René me dijo, hey, cabrón, ¿a dónde vas? Para allá. Ese es el famoso patio. Es el famoso jardín, la casa. Ese es el patio de la casa, sí. Ahí en Country. Esta también. Sí, esta también. Entonces ahí está el cerro El abajo cerro. atrás. Ay, qué bonita. Ah, es cuando iba a luchar con el perro. Qué bonita foto. Entonces, y eso es un poquito de lo que hoy en día la gente lo sigue recordando, demostrando cariño. Yo nomás veo en su face, mire Don Ray, Sí. mire Cheli, mire esto, lo otro, Sí. videos, fotos. Sí. Y es el alcance hoy en día que me gustaría que ustedes tuvieran en mente lo que hicieron, están haciendo
y lo que seguirán haciendo. Y yo creo que ahí Rey Mendoza Jr. para mucho tiempo en Monterrey. Muchas gracias. Dios quiera que así sea. Y pues yo le he dicho a mi esposa. Ya eres un gran regio, gran ser persona. Mira, yo creo que es muy difícil llegar a una ciudad que no es tu natal, encontrar amistades y más que es muy difícil del medio porque es muy cerrado, pero te has ganado el cariño. Yo te soy sincero, no te conocía, fui la primera vez con Pedro con miedo porque no sabía a qué venía. El miedo de llevar a cabo una buena entrevista, no quedar mal porque yo sabía con quién iba, igual que Pedro, no sabíamos. Dije, una pregunta que haga mal me va a decir adiós, pero encontramos a un gran ser humano respaldado por una gran mujer. Gracias. Y les agradecemos mucho porque no nos han dicho que no en nuestras locuras y nos sentimos en casa. Y la verdad, hoy queríamos recordar a grandes personas a través de grandes seres humanos. Gracias. Y que espero que nuestra amistad, que me jacto de decirla, dure por muchos años. Va a durar muchos años hasta que Dios nos mande a hablar. Y queremos mucho a Rey Mendoza Jr. por mucho tiempo en Monterrey. Gracias Pues por dejarlo aquí. Ahorita me ganó el sentimiento, pero mi esposa ya sabe que cuando Dios me mande a hablar, aún así me quedo aquí. Y te agradecemos bastante porque yo creo que uno como empezamos el proyecto de Gamba Lucha Libre gracias a Pedro para conocer a las personas, que es muy difícil en un vestidor, en un pasillo de la arena, afuera de la arena muy pocas veces, pero cuando nos abren su corazón y sus puertas de su hogar, que no es fácil que le abran las puertas de su hogar, nos sentimos como pavos reales, no para presumirlo, pero sí para bendecirlo y decir muchas gracias. Miren, hasta yo me ganó. Gracias, Carlitos. Gracias. Si me permites, Carlitos, ahorita que estabas comentando de la grandeza de nuestros papás, yo sí quiero agradecer mucho a todas esas páginas, esas personas que luego suben fotos de mi papá. De pronto en la mañana me levanto y lo primero que hago es checar el teléfono, no para andar en el chisme, sino porque yo necesito checar el WhatsApp, que no haya pacientes que vienen, que no vienen y demás. Bueno, de ahí le doy una pasadita al Facebook y tengo un buen tiempo de estarme encontrando 1 o 2 fotos de mi papá, y es bien bonito despertar. Él está presente siempre conmigo, siempre, y se ha hecho presente conmigo de muchas maneras. Pero ver una foto, recordar, se la enseño a Ray y le digo, oye, y él me dice, esta foto es de tal cosa, ¿no? Y es bien bonito. Yo les agradezco muchísimo a todas las páginas, a las personas que suben un recuerdo de mi papá, pero sabes que sobre todo a esas personas que hacen comentarios con tanto respeto y con tanto cariño acerca de mi papá como luchador y de mi papá como persona. De verdad se los agradezco muchísimo. Gracias, Carlos. Ray, ¿dónde te podemos encontrar para las terapias? Estamos en la colonia Las Brisas, es Puerto Marina, 4513, entre Puerto Guaymas y Puerto Santa Rosalía. Y el teléfono donde pueden hacer su cita es el 8125 90 1864. Con gusto ahí los vamos a atender. Y por favor, cuando hagan su cita, pues sí les pido de favor que no la cancelen, porque luego le damos el espacio a esas personas que abren una cita y dejamos de atender a otras. Entonces, ahí por favor, para que hagan su cita al 8125 90 1864, ahí me pueden encontrar y con gusto los vamos a atender. Y muchas gracias. Pero no lo olviden, Puerto Marina 4513, en Las Brisas, al sur de la ciudad, Monterrey, Nuevo León. Y no solo es profesionalismo, también se pueden llevar su fotografía, su autógrafo. Sí. Y no les miento,
cada que vayan y los vean, yo aunque voy y nomás saludo, me quedo media hora platicando. Cuando existe la posibilidad Sí. que entre paciente y paciente yo voy, platico, ya me voy, y ese ya me voy, yo tengo media hora ahí. Ajá, sí. Pero no, si vayan 100% profesional y les va a sacar un comentario, una anécdota que los va a hacer muy felices como uno. Gracias. Y queremos agradecer mucho al ingeniero Gerardo Nevares de aquí del Museo Estatal de Culturas Populares por darnos la oportunidad de hacer esta entrevista. Muy bonito museo, como les dije, para hablar de grandes leyendas, un museo. Gracias. Y que aquí se van a encontrar muchas exposiciones. Estamos en Abasolo 1024 en Mina, en el barrio antiguo. Los horarios son de miércoles a domingo de 12 a 7 p.m. En verdad, vamos a llenar los museos, que es donde encontramos muchas cosas valiosas. Disfrutemos todo lo que tenemos aquí en Nuevo León Sí. y vivamos al máximo. Y gracias por todo, en verdad. Al contrario, Gracias, al contrario. al contrario, Carlitos, de verdad, a nombre de toda la familia Guajardo, mi mamá, mis hermanas Lidia, Silvia, Anabel, en el mío propio, de verdad, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Carlitos, muchas gracias. Carlitos también, ¿verdad? Sí. Carlitos, de verdad, muchas gracias por este espacio, yo no estoy muy acostumbrada a esto. Pero te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo de verdad esta invitación. Gracias. Muchas gracias igualmente a toda la gente que vea esta entrevista, a toda la gente que de alguna manera nos ha seguido, que nos manda algún comentario, alguna foto o algún video de recuerdo. Muchas gracias. Les soy sincero, no tendría con qué pagar todo lo que ustedes hacen. Y reciban un cordial y afectuoso abrazo. Dios los bendice y estamos para sus órdenes. También en ese teléfono pueden concretar una cita para poder ver el libro que se hizo de mi vida, que es Gracias a la Vida. Máscaras, sudaderas, playeras, lo que gusten ustedes. Y gracias a la gente de Conarte por la invitación para hacer esto. Gracias también Al museo. al museo, al director. Que ya nos agarramos también una plática y se mega emocionó. Sí, no, muchas gracias a todos y a ustedes principalmente, Pedrito, Carlitos también. Gracias por darnos el espacio. Pues muchísimas gracias aquí detrás de cámaras a Pedro, Carlitos, que también se animó a venir a convivir con nosotros, y gracias a ustedes. Gracias. Y próximamente con más invitados, y gracias a todos. Gracias. Gracias.